Pues mi nombre es William Alexander Merluzman, soy pues, oftalmología, ¿verdad? La retinitis pigmentosa, pues, es una enfermedad en realidad autoinmune que esto es progresiva. Le voy a hablar poco a poco durante la charla, ¿verdad? Pero esta enfermedad solo les quiero mencionar desde antes de que esta no es curable, no es evitable, lo padece más que todo, lo porta, perdón, la mujer, pero quien lo transmite en realidad lo presenta, perdón, es el hombre. ¿Cuáles son los objetivos que yo he traído para esta charla? Pues para primer nivel, para conocer una retinitis pigmentosa, ese tema pues en realidad es muy complejo, lo he tratado de simplificar lo mayor posible, porque ese tema es muy complejo incluso para los médicos oftalmólogos. Otro objetivo es identificar la sintomatología temprana, comprender un poco las bases fisiopatológicas y conocer el diagnóstico y realizar una referencia oportuna. ¿Cuál es la definición? Pues es un grupo de distrofias retinianas hereditarias, caracterizadas por la degeneración progresiva de los fotorreceptores. Nosotros en la retina tenemos una serie de fotorreceptores, de células que se llaman fotorreceptores, son los conos y bastones, que en el ojito pues tenemos alrededor de 1.2 millones de conos y pues bastones tenemos alrededor de 40.000 o 50.000. En esta enfermedad en específico, pues estas son las principales estructuras que están dañadas y afectadas. ¿Cuál es la importancia clínica? Pues es una causa importante de ceguera hereditaria. Están, como les mencioné hace un momento, no es prevenible, no es curable. Bueno, actualmente hay ciertos tratamientos que un poco más adelante se los voy a mencionar. Y el diagnóstico temprano permite el manejo adecuado y la consejería genética. Más el manejo adecuado se refiere más que todo a tratar de detener un poco la progresión, pero esta no es curable como tal hasta el momento. Epidemiología, pues la prevalencia aproximadamente es uno entre 3.000 a 4.000 nacidos vivos que tengan el factor de riesgo hereditario. Puede presentarse en la infancia, en la adolescencia o en la adultez temprana. Sin embargo, lo más común es que las personas pues empiecen a presentar cierta sintomatología en la segunda o tercera década de la vida y pues hacia la quinta o sexta década de la vida, pues la mayoría de estas personas lastimosamente ya están con una ceguera legal. Que la ceguera legal es una agudeza visual con su mejor corrección en orden de 20/400. Les voy a hablar un poco de las genéticas, pues son más de 70 los genes implicados. Tienes patrones de herencia autosómica dominante, en el cual uno de los padres afectados puede transmitirla y esa será la mitad de sus hijos, comúnmente serán a sus hijos varones. Tenemos autosómica recesiva, en la cual ambos padres deben ser portadores, aunque no padezcan la enfermedad y está fuertemente ligada al cromosoma X, generalmente afectando a los hombres que quienes la padecen, más las mujeres son las portadoras asintomáticas de dicha enfermedad. Hablándole un poco sobre la anatomía de la retina, pues los principales afectados son los fotorreceptores, que son los responsables de transformar la luz en las señales neuronales, una señal eléctrica, la cual es transmitida al cerebro. Ya que, como pues, solo recordar que nosotros no vemos a través de los ojos, lo vemos a través del cerebro. El ojo simplemente es el encargado de tomar toda esta información y transformarla en energía eléctrica. La retina está compuesta por 9 capas, 10 según si depende de la literatura que se consulta, las cuales consisten en la membrana limitante interna, que es la más delgada. Tenemos la capa de fibras nerviosas del nervio óptico, que es la segunda capa. La capa de células ganglionares, que sería toda esta. La capa plexiforme interna. La capa nuclear interna, que sería esta de acá. La capa plexiforme externa. La capa nuclear externa, la membrana limitante externa y los bastones y los conos, que en este punto es el punto de daño que hay a nivel de esta patología que le estoy explicando, el EPR o el epitelio pigmentado de la retina y la membrana de Bruch, que sería esta delgada acá, que algunas literaturas lo toman como una capa más, otras simplemente como una extensión del epitelio. Pero, ¿cuál es la fisiopatología? Pues no es más que la degeneración inicial de los bastones seguido de una afectación de los conos y alteraciones del epitelio pigmentado. Como le pueden observar en esta fotografía que les he colocado acá, pues tenemos una forma organizada de los conos y también de los bastones son un poco más pequeños. Los conos son mucho más abundantes perdón, los bastones son mucho más abundantes que los conos. Tenemos una organización de todas las diferentes fibras de capa, la membrana de Bruch,
Y pues aquí tenemos la coroide y todo. Pero ¿qué es lo que pasa con la retinitis pigmentosa? Tenemos una desorganización total de todas las capas de la retina. Incluso hay ciertas áreas, como vemos acá, de infiltración de atrofia. Esto puede haber fibrosis y esto lo podemos ver a través de un OCT, que básicamente es una tomografía, pero ya propiamente del ojito y las capas de la retina. ¿Cuáles son el síntoma inicial y el principal de esta patología? Pues la nictalopia. ¿Qué es esto? No es más que la ceguera nocturna. Suele ser el primer síntoma. ¿Por qué este primer síntoma? Porque los conos y los bastones se adaptan a los cambios de luz. Al ser los principalmente afectados, como les mencionaba un poquito atrás, los primeros afectan los conos, pero los conos son mucho menor hay menor cantidad que los bastones, ya que los conos solo se encuentran alojados más que todo en lo que es la mácula. Al ser los principales afectados, los primeros que se afectan en los inicios de la patología, pues estos se empiezan a dañar y al no poder hacer esa transición de a un lugar con luz tenue, por ejemplo, o ya la oscuridad propiamente en la noche, podemos tener esta imagen, una imagen totalmente borrosa, con halos en las luces, que va aumentando progresivamente. ¿Cuáles son otras sintomatologías? Pérdida de la visión periférica, empiezan a verse como lo que es un pequeño sombra, más sin embargo, el centro está perfecto. Dificultad de adaptación a la oscuridad, así como se lo mencionaba anteriormente. La fotofobia, por lo mismo que las células están sobreexcitadas y pues no están funcionando bien, la luz las molesta. ¿Y cuál es la progresión visual? Pues la pérdida del campo visual produce una visión en túnel en las etapas avanzadas. A la izquierda tenemos una imagen pues normal, lo que sería una visión normal, y a la derecha pues tenemos una imagen tunelizada. ¿Por qué se realiza esta imagen tunelizada? Ya que la fisiopatología de esta enfermedad es que inicia a dañarse de la periferia hasta el centro, respetando más que todo el punto de mayor visión que es la mácula. Por eso, aunque tengamos totalmente oscuro el campo visual, podemos tener una pequeña visión central, pero esto ya es en casos bien severos. Como les mencioné antes, lo común en este tipo de patología es que las personas alrededor de los 50 años ya tienen este tipo de patologías, ya tienen este tipo de visión, y es cuando lastimosamente ya nos empiezan a consultar. ¿Cuáles son los hallazgos con el fondo de ojo? Me refiero directamente al fondo de ojo, ya que comúnmente en la cámara anterior, que es la parte más anterior del ojo, no suele haber ningún cambio. Más sin embargo, en la parte de atrás del ojito, pues podemos ver las espículas óseas, serían todas estas como rayitas blanquitas. Podemos ver que hay una atenuación vascular o una atrofia vascular. Aquí no se observa muy bien, pero aquí tendrían que haber más ramificaciones de las arterias. Hay una palidez de nervio óptico. Este todavía está rosado, pero en algunos casos, pues bueno, en la mayoría de casos se pone blanco blanco y eso es una signa de atrofia. Y esto es secundario al problema vascular por la atrofia de la vasculatura. Pero lo más característico de esta enfermedad son estas múltiples lesiones hiperpigmentadas que aparecen, como les mencioné antes, comúnmente en la periferia. Posteriormente van avanzando hasta dañar el punto de mayor visión, que es la mácula, que sería esto que les estoy señalando. Uno de los principales exámenes pues, que nos ayudan los oftalmólogos pues, es el campo visual. ¿Qué es esto? No es más que colocar al paciente en una máquina especial en la cual va a recibir diferentes estímulos luminosos. Y el paciente pues tiene en su mano un botón el cual presiona cuando el paciente percibe el estímulo luminoso. ¿Cuál es lo característico? Como les mencionaba un poco atrás, todo esto negro quiere decir que el paciente no presionó el botón, o sea que no percibió el estímulo luminoso. Se va formando como un anillo. He aquí porque se ve la visión en túnel, como vemos acá. Entre los diferentes diagnósticos diferenciales, pues tenemos el coroidemia, que es una patología parecida, una sintomatología muy parecida, y la diferencia de esta va a ser, más que todo, al examen físico. Como podemos ver acá, pues no es lo común el patrón, no tenemos las espículas óseas, no tenemos lesiones hiperpigmentadas, sino tenemos todo un fondo de ojo y una retina atrófica. Las diferentes degeneraciones maculares, no voy a meterme mucho en eso porque esto es ese tema es sumamente extenso.
la retinopatía tóxica. En esta clasificación podemos meter también la retinopatía diabética. Tenemos muchos pacientes diabéticos mal controlados, incluso algunos que ni saben que son diabéticos. Y pues nos pueden dar lesiones muy parecidas o una sintomatología muy parecida inicialmente. Y el síndrome de Usher. Este síndrome, pues, esto también es genético, autosómico dominante, pero la diferencia va a ser de que este va a tener una pérdida un poco más rápida. En cambio, en la retinitis pigmentosa, esta va a ser gradual en el tiempo. Incluso hasta le mencionaba anteriormente que los pacientes llegan con una ceguera ya en túnel en la quinta, sexta década de la vida. Lo común es a los 50, 55 años. En cambio, este síndrome nos da una visión mala muy rápidamente en la segunda, tercera década de la vida. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? Las cataratas subcapsular posterior, un edema macular cistoideo y pérdida visual severa. ¿Por qué la catarata capsular posterior? Esto es una complicación ya que la catarata se forma o se pega a la cápsula posterior, dificultando enormemente la cirugía. Hay un gran riesgo de ruptura capsular y no se logra colocar el lente intraocular. El edema macular cistoideo es uno de los más temidos porque, como les mencionaba anteriormente, esta enfermedad respeta la mácula. Pero si a esta enfermedad le sobreagregamos el edema macular cistoideo, entonces este paciente, aparte de no ver en la periferia, va a ver una mancha negra en el centro y pues también la pérdida visual severa. ¿Cuál es el tratamiento actual? Pues lastimosamente no existe una cura definitiva. El manejo está enfocado en complicaciones y la rehabilitación visual. Más sin embargo, hay ciertas formas como tratar de ralentizar un poco la enfermedad. La vitamina A, pues es una de ellas. Se tiene que dar en forma de palmitato, perdón, a dosis de estudio que suele mencionarse entre 15.000 unidades diarias. ¿Qué tan efectivo es? Pues puede ayudar a frenar un poco la pérdida de la visión, pero el beneficio pues moderado. ¿Cuáles son los riesgos? Las altas dosis pueden causar toxicidad hepática. Actualmente hay una serie de terapias pues que van en alza, son emergentes. La terapia genética pues tenemos de una que está aprobada en realidad por la FDA, de Luxatur, creo que se llama si no me equivoco. Esta solo se utiliza por el momento en Estados Unidos. Lo que hace es, se coloca una inyección para tratar de modificar algunos de estos 70 genes que les mencioné antes que están afectados. Sin embargo, esta terapia genética tiene más o menos la cómoda cantidad de $800.000 la dosis y no es una única dosis. La terapia de células madres, pues esta terapia todavía no está aprobada. Son algunos estudios, pues está todavía en proceso, no ha pasado a la fase en humanos. Y las prótesis retinianas, ¿en qué consiste? En colocar una especie de sensor y tratar de conectarla directamente a los neurotransmisores que todavía están funcionando en la retina. ¿Cuál es el riesgo? Pues como esos se implantan quirúrgicamente con microcirugía, pues podemos terminar dañando los pocos fotorreceptores que nos quedan y terminar perdiendo la visión. Pues principalmente pues, tenemos una consejería genética importante para los familiares con antecedentes hereditarios. ¿Por qué? Porque con uno solo de los padres que lo padezca, pues tienen una 50% de probabilidad que sus hijos, los varones en especial, pues tengan esta enfermedad. Y si por cosas de la vida los dos padres, el padre lo tiene y la madre es portadora, el 100% de sus hijos van a tener esta enfermedad. Y pues lastimosamente con uno hay cura, aunque se escuche un poco mal, pero a ese tipo de personas, pues como quedan ciegos muy jóvenes, a veces se les aconseja pues no tener hijos incluso. ¿Cuál es el rol del médico general? Pues identificar la sintomatología temprana y referir oportunamente al oftalmólogo. Más que eso, pues incluso para nosotros los oftalmólogos es un poco complicado porque no hay cura específica para eso. ¿Cuándo referir? Cuando presentemos la nictalopia, que es la enfermedad de ceguera nocturna, ¿verdad? Cuando hay una pérdida del campo visual, ¿cómo lo van a manifestar los pacientes? Doctor, fíjese que veo una sombra en la periferia. En el centro veo, pero toda la periferia, todos los lados, no veo nada, veo oscuro. O doctor, doctora, veo un bulto negro justo en el centro.
En ese momento, pues tiene que referirla al hospital. Como es algo que no podemos prevenir, no podemos tratar directamente, pues no es una emergencia. Entonces se puede referir a consulta externa. Y lo más importante, cuando tengamos antecedentes familiares. Llega el paciente muchas veces a nuestras clínicas y pues tenemos, se les pregunta los antecedentes y ya tienen un antecedente, ya tienen un diagnóstico confirmado de artritis pigmentosa. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Tienen hijos? Sí o no. Si la respuesta es sí, pues inmediatamente el deber es referirlos al oftalmólogo para la revisión e intentar ralentizar la enfermedad. Pues básicamente eso. A nivel de conclusión, pues la detección temprana mejora el abordaje clínico y la calidad de la vida de los pacientes. ¿Cómo? Frenando un poco la enfermedad, esperando que así las personas, pues, que comúnmente sin tratamiento o sin intervención alguna quedan ciegas a sus 50 años de edad, logran tener una vida, pues, un poco más normal o puedan tener y desenvolverse mejor en la sociedad. Y eso es lo que les traía este día. Hola, buenas tardes, doctor. Tengo una Buenas pregunta. tardes. Mándeme. Eh, con respecto a lo que estaba hablando de que no hay tratamiento para la retinitis pigmentaria, me ¿Sí? imagino yo que quizás al tener un cuadro metabólico también complejo, eso tiende a influir en que se vaya complicando más rápido la enfermedad o no tiene nada que ver. Por ejemplo, un paciente que sea diabético descompensado o con problemas de tiroides, por ejemplo, con hipertiroidismo, o realmente eso no influye mucho ya en la parte visual. Pues la verdad es que sí influye bastante, porque como la retinitis pigmentosa es algo genético, si a esto le sobreagregamos una patología como el de diabetes, es increíble la cantidad de pacientes diabéticos mal controlados que tenemos en nuestro país. Esto nos lleva a una retinopatía diabética, lo que nos lleva a un edema macular diabético. Esta patología, la retinopatía diabética y el edema macular diabético, lo que causan es una, como a nivel de todo el cuerpo, ¿verdad? La diabetes, una destrucción de los vasos periféricos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces acelera el proceso de destrucción de los vasos, acelera el proceso de la atrofia y por ende esta persona que sin tratamiento llegaría con visión a los 55 años, puede ser que quede ciega a los 30 años. Patologías como la hipertensión, tenemos la retinitis también pues, hipertensiva en sus diferentes grados, hacen casi la misma destrucción, por lo mismo que van destruyendo o atrofiando los vasos sanguíneos. Y también, como usted lo mencionó, doctor, los hipotiroidismos, los hipertiroidismos también pues aceleran este proceso por toda la cantidad de cambios metabólicos que hay en el nivel del cuerpo. Así que sí, estas patologías, estas tres en especial, bueno, y le agregaría también la artritis reumatoidea, empeoran este cuadro, acelerando la destrucción que hay a nivel del ojito. Todo dice Elizabeth Caprile. Todo lo relacionado al ojo es bien recibido, ya que con frecuencia en el primer nivel atendemos diferentes acciones. Sería bueno también tratar sobre traumas, quemaduras y por supuesto este tipo de afecciones. Muchísimas gracias. Ahí, contestando un poco la pregunta de la doctora, pues cuando son traumas oculares, lo que tienen que hacer es ver si este está perforado. ¿Cómo vamos a ver eso? Con algo tan simple como de pedirle al paciente que cierre el ojito y tocar el tono con sus deditos de ambos ojos. El ojito que está perforado, pues comúnmente está hipotónico o lo van a sentir aguadito en comparación con el otro ojo. En ese momento, pues, esa sí es una emergencia médica para los oftalmólogos, pues inmediatamente nos lo refieren al hospital más cercano de su red. En cuanto a las quemaduras, ¿cuál es el manejo inicial que ustedes pueden brindarle en el primer nivel de atención? Pues hacer un lavado ocular. ¿Con qué? Con solución salino, con solución salina balanceada, el BCS, ¿verdad? Abundante. ¿Qué tan abundante? 1 o 2 litros por ojito. No con jeringa, sino que sea copioso, que sea constante. Y después de eso lo parchan y nos lo mandan inmediatamente porque nosotros ya vemos si esto puede haber causado un tipo de úlcera u otro tipo de daño epitelial. María Eda Posada dice, podemos decir que todo paciente con retinosis, pigmentación debe ser tratado en baja visión, doctor.
Sí, lamentablemente sí, porque como decía, no hay cura para esto es progresivo y tarde o temprano, pues lastimosamente va a llegar a la ceguera legal o a la ceguera total. Y pues sí, es mejor que desde que sea el diagnóstico, darle seguimiento y en su momento, pues ser referido a baja visión para que ya aprendan a desenvolverse un poco mejor, preparándose para ya más adelante, porque esta destrucción, pues, es inevitable. Entonces, muchas gracias a todos por haberse conectado. Nos vemos en la próxima. Gracias, doctor. Muchas Bueno, gracias. para mí ha sido un gusto haberle compartido un poco con ustedes y pues quedamos a la orden. Está bien. Gracias, doctor. Sería bueno que nos comparta su teléfono por cualquier paciente que necesitáramos referir, doctor, por favor. Ahí el hospital Sacamino los puede mandar y ahí con todo el gusto del mundo se los recibimos. Solo le ponen ahí Muy la bien. emergencia y ahí se lo recibimos. Muy bien. Muchas gracias. Ahí hay gente de turno 24/7.